cuántas cosas para una sola frase, ¿verdad? Pues bien, como estábamos diciendo en esta primera frase de 100 años de soledad, hay tantos y tantos elementos magníficos. Entonces dejamos ya esto del resumen y de la escenificación y vamos al uso del tiempo. En literatura, en narrativa por lo menos, hay dos tipos de tiempo. Un tiempo es el tiempo real que tú usas para leer un libro X, el que sea. Puede ser un libro que tú tardes pues 8 horas en leerlo o 4 horas en leerlo, pero el libro realmente resume pues 20 años de historia, 100 años de historia. En el caso de 100 años de soledad, pues resume 100 años de la historia de un pueblo llamado Macondo, que por cierto, anécdota personal, os aclaro que de pequeño y en Uruguay yo sabía de la existencia de Macondo, pero no porque leyera el libro, porque la dictadura que se vivía en Uruguay no permitía leer ese libro, pero sí lo conocía a través de las cumbias que en Uruguay las cantaba el combo Camagüey. Y entonces a través de esas canciones yo sabía las historias de Macondo. Luego, muchos años luego, cuando leí el libro, al llegar al pasaje en que se producen los hechos de Mauricio Babilonia y que cuando está enamorado aparecen mariposas amarillas en su torno alrededor de él, recordé aquellas canciones y pensaba yo, pero estas eran las canciones referidas a 100 años de soledad. Las dictaduras allá produjeron esta brecha en la memoria, este quiebre en el medio, que hace que pierdas la asociación entre unas cosas y otras, y que como que te salías de la historia. Después cuando termina la dictadura vuelves a la historia y dices, esto tenía que ver con aquello otro, y vuelves a situarte otra vez en el contexto, vuelves al tiempo, por lo menos al tiempo histórico. Bien, el siguiente elemento que vamos a mirar es el uso del tiempo que hace García Márquez en esa frase, y que es algo que a lo largo de una novela que cronológicamente se desarrolla de pasado a momento presente, en el momento en que acaba, lo utiliza, pero que a mí me interesa explicarlo en el sentido de que veáis cómo se usa normalmente el tiempo en las novelas, no en concreto en la de García Márquez. Y es, independientemente del tiempo de lectura real que uno se tome para leer, del tiempo real que la novela describa dentro de su contexto escrito, también hay procedimientos de tratamiento del tiempo. Uno es el que dije antes, la elipsis temporal, el salto en el tiempo, pues mediante la cual se hace un resumen. Muchos años luego, pues pasó tal cosa, a la mañana siguiente decidió hacer tal otra, o un minuto más tarde hizo tal cosa. Eso es un salto en el tiempo y un resumen que en este caso es temporal. Yo siempre digo que el más magnífico resumen, elipsis temporal y además frase de prosa maravillosa es el que utiliza en el cuento del cocodrilo Felisberto Hernández, donde explica que es un vendedor que para vender llora, para vender medias llora, y entonces explica, en lugar de decir que vendió mucho o que pasaron 3 meses, ahora no recuerdo con exactitud, no quisiera equivocarme, pero lo que viene a decir es, durante aquel invierno lloré por todo el norte de aquel país. Con lo cual quiere decir que siguió vendiendo mediante el procedimiento de llorar, y lo dice de esta manera elíptica, casi poética. Eso es una elipsis temporal, y eso es también un resumen. No va a contar cada venta que hizo de medias, sino que graciosamente dice que durante toda aquella temporada lloró por todo el norte del país. Bien, entonces también se utiliza, y en esta frase García Márquez lo utiliza, lo que es procedimientos que tienen nombre del cine, porque nacieron se conceptualizaron en el cine, no es que no existieran. Es el flashback y el flash forward, es decir, el flashback es la recordación, el ir hacia atrás en el pasado, y el flash forward es el avance rápido, el FFW de las antiguas caseteras o de los CDs, es el avance rápido hacia el futuro. El avance rápido no se usa mucho, aunque hay novelas que demuestran que el flash forward es muy útil y se puede usar y se puede hacer rendir magníficas opciones de él. Por ejemplo, hay una de Muriel Spark que se llama, creo que, ahora no me acuerdo exactamente, creo que es la madurez de la señorita
bueno, no me acuerdo ahora. Hay una novela de Muriel Spark, La madurez de la señora... Bueno, es una maestra en un colegio, una maestra algo fascista, donde usa el flash forward, el avance rápido, el avance en el tiempo, para... vale, el momento de madurez de la señorita Brodie, creo que sí. Yo recuerdo que la leí y me parecía asombroso. Va siendo apuesta sobre lo que puede pasar en el futuro. Y en lugar de generar un cierto rechazo, porque el flash forward es el típico que dice... Pepito no podía imaginar lo que le pasaría ese día a las 4 de la tarde. Y claro, con un procedimiento tan soso, tan simplificado de generar expectativa, uno abandona rápidamente la obra. Sin embargo, la madurez de la señorita Brodie de Muriel Spark es extraordinaria y usa ese procedimiento, el procedimiento del avance en el tiempo, para explicar lo que pasó luego. Este es un uso del tiempo. A veces se utiliza, por ejemplo, hay una escena en que hay unos X personajes y entonces el narrador se sale de la escena y dice, claro, 20 años luego fulanito se daría cuenta de las razones que tuvo en aquel momento del pasado, o sea, en el que se está narrando ahora en el presente, para tomar esa decisión o adoptar esa actitud o aquella conducta, etc. En Absalón de Faulkner, de William Faulkner, hay varios flash forward y flashback, por supuesto, en el relato, porque el relato es en cierto modo una caja china dentro de otra, una muñeca rusa dentro de otra, porque comienza, si no recuerdo mal, en una sala de estar de la señorita Compson y se describe cómo están ahí hablando dos personajes y hacen suposiciones sobre lo que pasaría luego y suposiciones sobre lo que pasó en el pasado. Ese es el flash forward, el avance rápido o avance hacia el futuro o la predicción sobre algo que pasará. Se llama, la han traducido en España como anticipación. Pasa que no me gusta usar esta palabra porque me parece aquello de las novelas de anticipación, cómo será el futuro. No, aquí puede ser realista la novela, es decir, se aporta un dato de algo que pasará en el futuro. Por ejemplo, en El gato pardo de Giovanni de Tomasi de Lampedusa hay un flash forward de estos que a Vargas Llosa le parece horroroso. Hay dos personajes que les pasa algo en el año 1870 o 80, cuando sucede la acción del gato pardo, y el narrador extemporáneamente dice 50 años más tarde o 70 años más tarde Freud explicaría esto de tal manera. Eso es un flash forward hecho por un narrador omnisciente. Bien, puede quedar mal, hay que calibrar bien cómo resulta. En la frase que nos trae a cabeza, que es la primera frase de Silencio y Soledad, pues esto de ahí un flash forward, comienza de esa manera, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Eso es una anticipación, y te está diciendo, pasará esto. Claro, es como que tira una moneda hacia la oscuridad y tú dices, oye, ¿dónde cayó? Y vas allá a buscarla. Eso es lo que hace con esto. Con este procedimiento. Eso es una anticipación excelentemente bien hecha. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, dices, caray, voy a leer una novela donde un personaje importante, porque está en la primera línea, lo van a fusilar. Eso es un flash forward. Un flashback es un retorno al pasado, muy usado en las películas, donde están dos personas hablando, una le menciona a otra, ¿y cómo lo conociste? Y la otra se pone una cara ensoñada así, e inmediatamente se escenifica lo que pasó años antes, o minutos antes, o en algún momento anterior en el pasado, en algún momento del pasado. Eso es un flashback, una recordación. Bien. Luego, en novelística y también en los cuentos hay otros procedimientos de uso del tiempo. Uno es la digresión, muy propia del narrador omnisciente. En el siglo XX, Kundera y Saramago fueron los cracks de esto. Una digresión es un alto para emitir un pensamiento, una reflexión sobre lo que está pasando, que generalmente ubica lo que está pasando en un contexto social, cultural, socioeconómico, de clase, histórico. Es decir, se sale el narrador y pone
la escena o el personaje en un contexto mayor y explica el porqué o el para qué de alguna conducta que éste tiene y cuáles son sus raíces filosóficas, sociales, culturales, históricas. Es decir, alguien puede decir, y le apuntó y se sale de la narración y dice, bueno, no le apuntó de cualquier manera, sino a la manera que estaba predicha en la década del 1810, porque se usaba la manera de apuntar en que se apoyaba el revólver sobre el brazo contrario debido al peso de las armas, no sé qué, no sé cuántos. Eso es una digresión, eso que se usa para parar el tiempo y generar esa sensación agobiante de ansiosa, de ay Dios mío, que avance, que quiero saber qué va a pasar. Muchas veces se usa para esto, además de para aportarle una cobertura filosófica, intelectual a veces, y una perspectiva de profundidad, de calado a la obra que se está escribiendo. Y el último, el otro, es la pausa, que nos va fenomenal que sea la primera línea de Cien años de soledad, que habla de un fusilamiento, porque la pausa más famosa en la historia universal es la pausa del cuento de Jorge Luis Borges, El milagro secreto, donde el personaje va a ser fusilado y Borges dice: el universo físico se detuvo. Ahora continuamos.